Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Miguel Vega Valcárcel. Voy a dar una pequeña charla de nutrición. Me gustaría que la charla sea muy fluida. Si durante la charla tienen alguna pregunta, con toda confianza levanten la mano. No es necesario que acabe la charla para que puedan preguntar. La idea justamente es que haya fluidez. ¿Todos los pacientes acá son oncológicos o son familiares algunos oncológicos? Yo soy familiar. Usted es familiar. Perfecto. Genial. Muy bien. A ver, entonces vamos a hablar un poquito de nutrición en el paciente oncológico. Tenemos como primer punto que la nutrición oncológica es parte fundamental del tratamiento con cáncer, ¿no? O sea, no puede ir desligada la nutrición y el tratamiento farmacológico, psicológico, de toda índole, ¿no? Entonces juega un rol importante en el tratamiento contra el cáncer. Es importante porque tiene que detectar las necesidades en cada caso y compensar las carencias y deficiencias nutricionales antes, durante y después del tratamiento, para que el paciente tenga una pronta recuperación. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la buena nutrición en el tratamiento contra el cáncer? Tenemos un paciente bien nutrido, durante su tratamiento va a sentirse mejor, va a mantener un nivel elevado de fuerza y energía, va a mantener su peso adecuado y sus reservas de nutrientes óptimas en el cuerpo. Va a tolerar mejor los efectos secundarios relacionados al tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia, cirugías. Va a reducir en gran medida el riesgo a infecciones. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de los nutrientes básicos. Vamos a empezar con las proteínas. ¿Qué son las proteínas o para qué sirven? Son necesarias para el crecimiento, reparación del tejido corporal, así como para mantener sano nuestro sistema inmunológico. Entonces, en el paciente con cáncer, ¿qué tenemos que tener en cuenta más? Reparación de tejidos, ¿no? Y reforzar nuestro sistema inmunológico. ¿Las personas con cáncer a menudo requieren más proteínas que las personas sin cáncer? Por supuesto que sí. Entonces, necesitan más cantidad de proteínas. Sobre todo después de cirugías, quimioterapia, radioterapia, ¿no? En esos cursos de tratamiento es donde más se va a implementar el consumo de proteínas. Las fuentes de proteínas ideales son las que incluyen cortes magros de carnes de pescado, aves, huevos, productos lácteos bajos en grasa, menestras. Los requerimientos diarios de las proteínas en el paciente con cáncer primero va a depender de cómo esté su estado de salud, de la edad de del sexo, de la talla, del tamaño. No es lo mismo darle una cantidad de proteínas a un paciente de 1,60 m, de 1,85 m. El requerimiento, si es hombre o mujer, también va a variar. Y para pacientes que ya hayan superado el cáncer, también va a depender de cómo esté su actividad física, ¿no? Por favor, siguiente. Acá les he hecho una pequeña lista de alimentos para que tengan una idea de las cantidades de proteínas que están presentes en varios grupos de alimentos. Una taza de leche va a aportar 9 gramos de proteínas. Tener en cuenta que el queso, una tajadita de queso, 6 gramos. Pechuga de pollo, en promedio 29, un poquito más, igual el atún, el hígado de res, tiene bastante proteínas en comparación a las carnes, ya que solo 90 gramos va a tener casi la cantidad de una pechuga de pollo, ¿no? El huevo, siempre preguntan, ¿no? ¿Cuánto de proteína tiene huevo? 6 gramos. Y las claras, la mitad. Un poco de lenteja, 125 gramos, solo aporta 9 gramos de proteína. Y el arroz, mucho menos, 4 gramos. Entonces acá podemos ver que las principales fuentes de alimentos de proteínas son de origen animal. Sobre todo carnes y vísceras. Siguiente. Un poco vamos a hablar de las grasas. Juegan un papel importante en la nutrición. Es una fuente rica de energía en el cuerpo. Su función es almacenar energía. Otra función importante de las grasas es aislar
los órganos importantes, protegerlos, y transportan vitaminas a través de la sangre. ¿Qué grasas debemos consumir? Principalmente las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, y disminuir mucho las grasas saturadas y las famosas grasas trans. Siguiente, por favor. Hablando un poquito de las grasas monoinsaturadas, ¿dónde las vamos a encontrar principalmente? En nueces, palta, maní y aceites como el de oliva y el de canola. Entonces hay que aumentar el consumo de estas grasas. Otra grasa importante, las poliinsaturadas, que también se encuentran en aceites vegetales, pero en este caso de semillas de girasol y de lino. También tenemos aceites poliinsaturados en frutos secos, pescados y mariscos. Entonces, principalmente los poliinsaturados tenemos en pescados y mariscos y en aceites vegetales. Las grasas saturadas es las que tenemos que consumirlas con cuidado, y se encuentran en productos de origen animal como carnes rojas, leches, aves sobre todo partes más grasosas, queso, mantequilla. Algunos aceites vegetales, como el aceite de coco y de palma, también tienen grasas saturadas. Pero principalmente las grasas saturadas vienen de origen animal. Y las grasas trans son las que han sufrido un proceso que de sólido, que de líquido las han pasado a sólido, como las margarinas y la manteca, ¿no? Entonces, ese proceso de transformación hace que esa grasa sea dañina. ¿Dónde encontramos esa principal fuente de grasas? En bocadillos, productos horneados con aceite vegetal, productos que han sido parcialmente hidrogenados, en la manteca vegetal, y también los encontramos en alimentos de origen animal como lácteos. Siguiente, por favor. Doctor, disculpe una cosa. Sí, ¿Se puede sí, intervenir? por favor. Doctor, o sea, hay que tener cuidado con las grasas saturadas y las grasas ¿Puedes retroceder, por favor, amigo Víctor? y las trans. Las trans, sí. Cuidado con eso. O sea, lo recomendable sería no tratar No. de evitarlas. Tratar de evitar sobre todo las grasas trans. Estas deben ser evitadas. Doctor, ¿y la grasa del cerdo? La grasa del cerdo es una saturada, que no es que sea mala, pero no en exceso. Pero se puede, por Estas ejemplo, dos son muy freírla. buenas. Y esta con cautela y esta evitar. ¿Y hacer alguna fritura es más recomendable con la grasa de cerdo? No, hacer una fritura es más recomendable hacerlo con grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. La diferencia en qué grasa es mejor, qué aceite es mejor, el aceite de oliva o el aceite de girasol, por ejemplo, los dos son buenos. Los dos aceites son muy buenos, pero la diferencia es cuál responde mejor al calor, a las altas temperaturas, cuál se va a descomponer con menos dificultad. Entonces, en este caso, las monoinsaturadas se van a descomponer al calor con menos intensidad que las poliinsaturadas. Las dos son buenas. La cosa es no sobrefreír un aceite. Si uno usa un aceite, se usó una vez y se debe eliminar. Pero si se recicla una sola vez sería lo ideal. Yo, doctor, yo no utilizo mucho aceite. Esto lo pongo con agüita nomás, el temor. ¿Ya? Pongo agüita, tomo el pescadito, el pollo sí lo hago en sopa. No tenga miedo a freír, como le digo, la cosa es no quemar ese aceite, no quemarlo. ¿Qué aceite yo uso? Yo uso el girasol en la tapa dorada. ¿Ya? Está bien. El aceite de girasol es una poliinsaturada, es buena. Ujú. Las menestras no como mucho, por el temor que se me estómago se me... Justamente ahorita vamos a hablar después de las menestras. Ujú. Una consulta. ¿Y el aceite de coco? El aceite de coco es una grasa saturada. No es tan bueno, y sobre todo para freír no es tan bueno. Pero poniendo así una capita nada más, o sea que yo no la pongo como Se puede usar, por supuesto que se puede usar. Ujú. Pero resisten menos el calor que las monoinsaturadas y las poliinsaturadas.
Entonces, sí, pero resiste menos la cocción. Puede ser muy bueno por otras propiedades benéficas, pero en cuestión de resistencia al calor no es tan bueno. Sí, y siempre freír a baja temperatura, Ujú. Justamente para evitar quemar el aceite. Doctor, disculpe, oiga, y con el tema de las verduras frescas y con el rocío, digamos, Y echarle aceite a las ensaladas es mucho mejor. mucho mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Los aceites son justamente por lo que le he dicho, son buenas fuentes de energía. El paciente con cáncer va a tener en algún momento carencias de nutrientes, va a necesitar más calorías y justamente las grasas son buenas por eso, porque son buenas fuentes de energía. Claro, porque el tema, lógicamente, de coccionar. Entonces sí se recomienda poner aceite en las ensaladas, ¿no? Doctor, ¿y aceite de canola? ¿Cuál es? Acá no se usa mucho ese aceite de canola. Hay en los supermercados, pero uno que es caro y es importado casi siempre. Ujú. Perdón, en relación a las frituras, la freidora de aire, ¿qué tal? Ya, la freidora de aire fríe por acción de calor. Y la ventaja de esa freidora de aire es que la grasa que tiene el alimento va a ir cayendo. Entonces es una buena opción para freír. Ujú. Fríe por el calor, más no por el contacto con el aceite. Siguiente, por favor. En cuanto a los carbohidratos, entonces hemos conversado un poquito de las proteínas, de las grasas. Ahora vamos a hablar de los carbohidratos, que son la principal fuente de energía del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos lo que comemos está en carbohidratos entre el 50 y el 60%. ¿Ya? 50-60% de energía que comemos la aportan los carbohidratos. Son necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo. Las mejores fuentes de carbohidratos son frutas, verduras, granos enteros, tubérculos, menestras. Por favor, el siguiente. Vamos a hablar un poquito de tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. ¿Cuáles son mejores? Obviamente los complejos. Vamos a hablar un poco de los simples. Son aquellos que se descomponen rápidamente después de su ingesta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando comemos estos carbohidratos obtenemos energía rápidamente, pero así como la obtenemos rápidamente, se acaba rápidamente. ¿Ya? Principalmente se encuentra en azúcares de repostería, galletas, jugos, mermeladas, gaseosas. Se encuentra de forma natural en la leche, todos sus derivados de la leche y las frutas. Pero se usa principalmente para repostería, ¿no? Pase por favor, adelante. Y los carbohidratos complejos son aquellos que el cuerpo toma más tiempo en digerir, ¿no? Entonces, cuando uno consume un carbohidrato complejo va a tener energía durante más tiempo. Va a ser prolongada mucho más que un carbohidrato simple. Se va a liberar lenta y progresivamente, manteniendo la energía del organismo y generando sensación de saciedad. Son muy ricos en fibras, vitaminas y minerales esenciales. O sea, lejos son mucho mejor que los carbohidratos simples. ¿Dónde los encontramos? Cereales como el maíz, la cebada, arroz integral, avena, quinoa, legumbres, lentejas, frijoles, habas, soya, tubérculos, papa, camote, yuca o yucos, frutos secos, semillas. Y para acabar el tema de los alimentos, vitaminas y minerales. Las vitaminas y minerales son nutrientes necesarios, pero en muy pequeñas cantidades, se hallan presentes en todos los grupos de alimentos. Entonces las vitaminas están presentes en las proteínas, en todos los alimentos que contengan todos los distintos grupos de alimentos. O sea, un pedazo de pollo, aparte de tener grasa y proteína, también va a tener vitaminas, también va a tener minerales. Ojo que las vitaminas no engordan, son 0 calorías. Y si la dieta es equilibrada, variada y adecuada, no es necesario suplementarse.
Entonces, para hacer un recordaris de lo que hemos hablado, alimentos recomendados, verduras y hortalizas, varias raciones al día, variedad de frutas, sobre todo en las frutas buscar todos los colores permitidos, ¿no? Y mientras más intenso sea el color de la fruta, tiene más antioxidantes. Por ejemplo, ¿Cómo se llaman las frutas? Por decirlo, yo las como un poquito pasadas, sancochadas. ya. Como que las deshidrato. ¿Estará bien? ¿Por qué hace eso, señora? Porque así me lo recomendó la nutricionista de Regalar. ¿Tenía alguna dificultad usted para deglutir los alimentos, algo de eso? Bueno, sí, porque tenía un guis gástrico, ¿no? Ya. Ya fui operada, pero en el año 19 ahorita me ha vuelto a reaparecer. Estoy ahorita nuevamente en tratamiento, pero con solamente una pastilla diaria que tomo, que es el imatinib. Perfecto. Entonces sí, las frutas de preferencia se deben comer sin cocción, pero en determinados procesos necesitamos cocinar esas verduras, ¿no? O esas frutas. Darle una pequeña, para que sean más digeribles, para que no creen sensación de flatulencia, de gases, para que el paciente pueda deglutirlas mejor. Hay pacientes con radioterapia que tienen dificultad en deglutir alimentos, por ejemplo. No, nunca he hecho mi quimioterapia. ¿Ya? Mi radioterapia. Mi quimioterapia es oral. Entonces, más es su médico se lo dijo más por un tema digestivo. Sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces, variedad de frutas, sobre todo de color intenso. Un color intenso que conozcan de alguna fruta. Las fresas, La fresa, la granada, los arándanos, Y la guanábana, también, pero guanábano no es un fruto de color intenso, pero es muy buena, ojo. Todo fruto del bosque, moras, todos frutos colores intensos tienen muchos antioxidantes, ¿ya? Las legumbres, que son pues todo tipo de menestras, carnes magras recomendadas, pollo, pavo, pescado, también carne de res, vísceras. Bueno, yo evitaría totalmente pastelería industrial, snacks, aperitivos salados, ¿ya? Refrescos azucarados, definitivamente eliminar por completo bebidas alcohólicas y gaseosas, hace 8.000 años que hidratos de carbono refinados, que deben ser sustituidos por cereales integrales, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor, un arroz integral o un arroz blanco? 1000 veces el integral, ¿no? Limitar el consumo de carnes muy grasosas y los derivados, ¿no? Tipo embutidos. Nada de arroz blanco, ¿no? No, sí es bueno también, pero si tiene la opción de comer un arroz integral, coma el arroz blanco también es beneficioso y le va a dar beneficios, pero si pueden consumir arroz integral es más beneficioso. Azúcares, que se emplea pues en el azúcar añadida, en repostería, pastelería, almíbares, mermeladas. No es eliminar totalmente los azúcares, pero hay que tener cuidado, ¿ya? por eso, disculpe, es la Miel, miel. de repente la miel es mejor. No es que de repente, sino que es mejor. Entonces sustituir el azúcar, así sea rubia, por miel de abeja. Alimentos precocinados y comida rápida también hay que tratar de evitar porque son alimentos que inflaman mucho el organismo, ¿no? Y también tienen un alto contenido de sal y azúcar. Y limitar el consumo de sal. Por favor, siguiente. Doctor, una pregunta. Sí. Cuando usted guarda la comida de un día para otro, la refrigeradora, ¿es bueno? Es bueno, pero ahorita justo vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar también de eso. Justamente acá. Preparaciones, almacenamiento y compra de alimentos. ¿Cómo debe ser eso? Cocinar carnes y pescados a relativa bajas temperaturas. Lo que me estaba contando el caballero, cómo se debe cocer la carne a baja temperatura, ¿ya? No a altas temperaturas, no debemos usar frituras, brasas, ahumados, curados a la parrilla. Toda carne que tenga vestigios de carboncito no es bueno para la salud, sobre todo para el paciente oncológico. Entonces una parrilla, ni hablar. Almacenar los alimentos perecederos de tal manera que se minimice la contaminación por hongos. Cuando compran, por ejemplo, cebolla, ¿dónde la guardan? Al ambiente, ¿no?
porque antes algunas personas la guardan debajo del caño, tienen dos puertitas, la meten a la oscuridad, lo tapan y ahí se contamina por hongos. Entonces ese tipo de verduras tiene que estar a 10 centímetros arriba del suelo y al aire libre. ¿Ya? La cebolla, ¿no? Todo tipo de tubérculos también, papa, camote, yuca, cebollas, todo eso, lavarlos antes de guardarlos, secarlos al sol y luego, secarlos bien al sol y luego tenerlos en un ambiente 10 centímetros arriba del suelo y que corra aire. ¿Ya? Doctor, pero cuando se lava y se guarda, se hacen un poco verdes y también es válido comer el alimento así. No, cuando se lava y se seca al sol no hay ningún problema. Pero cuando pasa más tiempo creo que se hace verde. No, es que no hay que comprar para tenerlo pues una semana ni 2 semanas. Eso es importante, eso también es importante. O sea, uno no puede hacer una compra para una semana, para 2 semanas, de alimentos perecederos. Mantener refrigerados y congelados los alimentos perecederos si no se consumen pronto, ¿no? O sea, apenas uno come algo, si lo va a guardar, lo puede guardar en la refrigeradora, pero si pasan más de 2 horas, es preferible eliminar ese alimento ya. Entonces, alimentos cocidos que estén 2 horas al ambiente, tratar de eliminarlos ya. No sobrepase los límites de seguridad de aditivos, pesticidas y otros contaminantes químicos. ¿Qué cosa quiere decir eso? En pocas palabras, tratar de comprar alimentos en ferias orgánicas, donde nos aseguran que esos alimentos no han sido tratados con pesticidas. ¿Ya? También en el caso de las carnes, es preferible también en este acápite comprar carnes, por ejemplo en el caso de las aves de corral y no de granja, porque en el corral se alimentan naturalmente sin hormonas, en la granja les ponen hormonas para que aumenten de peso rápidamente. Entonces en la medida de lo posible comprar huevos y aves de corral. La pregunta que usted me dijo, amigo, no comer pescados o mariscos crudos como el ceviche, sushi, ostras sin cocer, y eso está también en todo tipo de carnes, ¿no? Esos tipos de carnes gruesas que en el medio está rojito todavía, eso no es bueno. Entonces las carnes tienen que estar completamente cocidas. Doctor, disculpe, esa me dice no comer pescados o mariscos incluye también a los pacientes no oncológicos o oncológicos. No, solo estamos hablando de pacientes oncológicos, por el riesgo que tienen de tener algún problema, ¿no? No usar alimentos, condimentos o bebidas que puedan haber pasado su fecha de consumo, ¿no? O sea, siempre que compren productos, ver su fecha de caducidad, por favor. Siguiente, por favor. No, en la medida de lo posible, no comprar alimentos a granel, comprarlos más envasados, porque a granel aumenta la contaminación, ¿no? Están expuestos a todas las bacterias del ambiente. Entonces, de preferencia, si va a comprar, por ejemplo, avena, comprar avena envasada, que la avena granel que está en la tienda, que todo el mundo pasa por ahí, que tose, etc., ¿no? También evitar consumir alimentos en buffets o en restaurantes de autoservicio, justamente porque en los buffets hay contaminación de otras personas. Entonces uno va, está con las defensas bajas, come en un buffet o en esas cadenas de autoservicio que uno se sirve y el otro también se sirve y el otro se sirve, y ahí se contamina, puede estar contaminado el alimento. ¿Ya? No comer alimentos con signos de moho. Si ustedes sospechan que, por ejemplo, el melocotón ya está con un poquito de moho, así sea insignificante, boten ese melocotón. Del mismo modo, no usar quesos que tengan moho, sobre todo los quesos azules o el roquefort, ¿no? Pero sí se puede comer queso. Sí se puede comer queso, pero no este tipo de quesos. ¿Ya? Ya lo hemos dicho más o menos esto, no comer ningún alimento perecedero que haya estado a temperatura ambiente por más de 2 horas. Doctor, ¿y queso pasteurizado también? Sí puede consumirlo, sí. Fresco también, ¿no? Sí. A lo que me preguntaba el señor, no comer sobras de alimentos que no hayan estado refrigerados por más de 3 días. Entonces un alimento que se cocina y está bien refrigerado, se puede consumir 1, 2, 3, pero no más de 3 días. ¿Ya?
porque ahí ya empieza la contaminación por hongos en el alimento, así esté refrigerado. Inclusive hasta 2 días debería ser lo ideal. ¿Ya? Pues dicen que el arroz no puede El ser arroz de más de 2 días, justamente pensando en eso lo dije. ¿Ya? Y no dejar que se descongelen solo las carnes, el pollo, pescados o pavo, ¿no? O sea, si está congelado, no sacarlo del congelador a la barra de la cocina y que pasen horas que se descongele solo, no. Se baja a la parte del freezer a la refrigeradora para que se vaya descongelando en un ambiente frío. ¿Ya? Siguiente, por favor. ¿Existen vitaminas, alimentos y preparaciones, digamos, milagrosas para combatir el cáncer? No hay estudios que prueben que una dieta especial, o un alimento, o una vitamina, o un complemento dietético, o hierba, o combinación de estos, puedan hacer que se ralentice el cáncer. O sea, en pocas palabras, no hay vitamina milagrosa. ¿Ya? Algunos de esos productos inclusive pueden causar problemas o alterar el funcionamiento del tratamiento contra el cáncer. Muchos pacientes con cáncer creen que vitaminizándose un montón, consumir un montón de vitaminas van a ser mejor, y muchas veces no es así. Siguiente, por favor. Efectos secundarios que puede causar el tratamiento del cáncer y que repercuten en problemas de alimentación. Esto es muy frecuente. Falta de apetito, cambios del gusto y el olfato, estreñimiento, diarreas, resequedad en la boca, intolerancia a la lactosa, náuseas, boca irritada, irritación de garganta, dificultad para deglutir, vómitos, inclusive algunas terapias aumentan de peso, pero casi todas tienden a adelgazar. Por favor. Vamos a hablar un poquito de falta de apetito. Paciente que está cursando por falta de apetito, ¿cómo podemos mejorar su alimentación? Vamos a mejorar la preparación culinaria y la presentación y variedad de platos, ¿no? Que el alimento sea visto, bonito, que sea vistoso, que le lleve a comer al paciente, ¿no? Si es un alimento mal servido, en una mala presentación y hay falta de apetito, el paciente no lo va a comer. Entonces buscar alimentos, preparaciones que llamen la atención. Utilizar alimentos blandos y fácilmente masticables para que no tenga que estar comiendo en demasía, masticando bastante, por ejemplo en forma de purés. Es aconsejable comer en varias porciones al día, pero en pequeñas cantidades. Cuando hay poco apetito, 6-7 comidas al día, pero en pequeñas cantidades. Principalmente durante la mañana, que es donde hay más apetito. Debe realizar las comidas más importantes en las primeras horas del día. También la absorción de alimentos es mejor en el día, ojo. Buscar preparaciones con un contenido proteico y energético alto cuando hay poco apetito, como flanes, yogures, arroz con leche, que son fuentes de calorías importantes, ¿no? Siguiente, por favor. Evitar las comidas y bebidas con poco alimento, como infusiones y caldos. Por ejemplo, si un paciente está con bajo apetito, no come bien, y le damos a una sopita porque tiene poco apetito, la sopita principalmente es agua. Entonces se puede llenar con el agua de la sopita, pero no se está alimentando bien. Entonces evitar ese tipo de alimentos en ese grupo de pacientes. Tratar de ingerir los líquidos 1 hora antes o después de las comidas, no juntos porque se llenan y por ende van a comer menos. Disponer de un ambiente favorable, limpio, con olores agradables, en compañía de personas agradables, para que ese paciente se sienta mejor y coma mejor, por ende, ¿no? Preparar los alimentos de manera atractiva, ya lo habíamos hablado eso antes, con variedad de texturas, olores, sabores y colores. También habíamos mencionado eso, consumir preferente alimentos con alto valor nutricional como batidos caseros, elaborados a base de leche, otros batidos pueden ser otros productos, flanes, frutos secos, legumbres, aceite de oliva, son buenas fuentes de energía. Entonces los pacientes con poco apetito, dentro de sus comidas, agregar un chorrito de aceite de oliva, aumentamos la caloría del alimento.
evitar alimentos flatulentos. En este caso, por ejemplo, si el paciente tiene problemas de flatulencia, evitar alimentos como las legumbres. ¿Y cómo mejoramos las legumbres? Darle doble cocción. Y aparte la doble cocción, tamizarlo, pasarlo por un colador. Entonces una legumbre que está con 2 cocciones y luego se ha pasado por un colador, lo más probable es que no tenga problemas de flatulencia, de distensión abdominal. Siguiente, por favor. Y para acabar, vamos a hablar un poquito de la sequedad en la boca, que también es un factor frecuente en pacientes oncológicos, y las recomendaciones dietéticas, ¿no? La resequedad en la boca, por el tratamiento oncológico, puede ir acompañado de mal aliento, disminución de la percepción del sabor, molestias o dolores, dificultad para masticar y para tragar el alimento. Las recomendaciones para aumentar la salivación: chupar caramelos sin azúcar, utilizar hielo, aumenta mucho la salivación, usar saliva artificial, algunas marcas le he puesto ahí. El zumo de limón o de naranja, la limonada, los helados de limón facilitan la producción de saliva, entonces estos vegetales aumentan la producción de saliva. Evitar alimentos secos y que se desintegren en partículas, por ejemplo el turrón. Cuando comemos turrón la boca está seca. Entonces un paciente pues con resequedad en la boca, no galletas, no turrones, no ese tipo de alimentos. Preparar alimentos que sean caldosos, que tengan bastante caldito, o sea que estén jugosos, ¿ya? Jugosos es la palabra indicada. Si es posible, lubricar los alimentos más secos con zumos, con caldos, con salsas, con leche. Siguiente, por favor. Utilizar alimentos preparados en formas de purés, de helados, de yogurt. Consumir alimentos suaves y blandos, incluso triturados o líquidos. Son mejores tolerados los alimentos a temperaturas de medio ambiente que las muy calientes, ojo, ¿ya? Evitar alimentos picantes, aumentar el consumo de líquidos, mejor fuera de las comidas. Realizar enjuagues frecuentes con agua, colutorios con clorexidina. No usar colutorios que contengan alcohol. ¿Por qué es importante esto? Porque el paciente con resequedad en la boca, al no tener mucha saliva, tiene más predisposición a hacer caries dental. Entonces estos pacientes que estén cursando con esto es muy importante enjuagatorios frecuentes de boca, ¿ya? Examinar la higiene bucal, cepillarse los dientes y encías después de cada comida para evitar la caries dental. Tener en cuenta que estos pacientes limitar el consumo de azúcar porque favorecen la caries dental. Creo que... Sí, dígame. Ahora que el tema del azúcar, y este azúcar, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Stevia. Sí. La stevia está indicada, no es que sea buena o mala, la puede usar sin abusar, ¿ya? Pero preferiblemente miel, ¿ya? Más la stevia se usa para pacientes que tengan problemas de peso y quieran reducir calorías, entonces no usan el azúcar, no usan miel y usan stevia, que es muy bajo en calorías, casi 0 calorías. El tema del hipotiroidismo tiene correlación, digamos, con el stevia. Lo que pasa es que el paciente con hipotiroidismo, su metabolismo está lento, entonces no tiene la función de quemar bien los alimentos, entonces su consumo calórico tiene que ser un poco restringido, ¿no? Pero según cada paciente con hipotiroidismo tiene que ser evaluado, ¿no? Claro, sí. Para que lleve la adecuada nutrición. Creo que ahí acabó. A ver. Sí. ¿Y la algarrobina? La algarrobina no es que sea buena, la verdad que no he estudiado la algarrobina contra el cáncer. Es una fuente calórica importante, tiene muchas calorías, ¿ya? Más no les sabría decir de algarrobina. Disculpen, tenemos una cita. Sí, más bien muchísimas gracias a usted, encantado de poderlos ayudar y los felicito por estar acá.
Muchas gracias. Nuevamente, ya con la segunda parte de nuestra pequeña reunión, vamos a hablar. Voy a dar algunos temas, algunas recomendaciones para que se lo puedan llevar a su casa y lo interioricen realmente. Y bueno, espero que sea de su agrado. Siguiente diapositiva, por favor. Con todo lo que el nutricionista nos ha comentado, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Es la nutrición realmente importante para ustedes? A ver, ¿qué nos dice Julia? Julia, ¿qué nos cuentas? ¿Es para ti realmente? ¿Crees que es muy importante la nutrición? ¿Crees que no es tan importante con lo que nos ha hablado el nutricionista? Para mí que es muy importante. Es muy importante. Porque nosotros para poder surgir, pues si no nos alimentamos, la enfermedad nos ataca más todavía. Perfecto, muy bien. No tenemos defensa. Muy bien. A ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Yo digo que también, sí es importante. Y aquí yo les traigo el siguiente estudio. Este estudio publicado en el año 2006. Les cuento que en este estudio participaron 2.434 personas con cáncer de mama. Y a estas pacientes que con cáncer de mama les daban, un grupo hacía una dieta baja en grasas y el otro grupo comía una dieta regular. ¿Y saben cuáles eran los resultados? Los resultados de este estudio demostraron que aquellas pacientes que tenían una dieta baja en grasas tenían una mayor supervivencia, el cáncer no volvía y tenían una mayor sobrevida global, o sea que vivían más largos años. Entonces, con este estudio, donde han participado más de 2.000 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, nos hace hincapié o nos refuerza que realmente la dieta es importante. Entonces, para todos aquellos que todavía no nos hemos quedado convencidos por la charla del nutricionista que alimentarnos bien, alimentarnos saludablemente es importante para nuestra salud, pues ya nos quedamos convencidos que sí, realmente es importante. Sabemos que el cáncer de mama es en muchos países y casi en todo el mundo el primer cáncer o el más frecuente de todos los cánceres. Entonces, sí es importante. Siguiente diapositiva. Entonces, esto muy bien ya lo ha hablado el licenciado. Los pacientes con cáncer no son iguales a todos los pacientes. Los pacientes con cáncer tienen otros requerimientos. En ocasiones yo le puedo decir a una persona que no tiene esta enfermedad, no comas muchos alimentos que tengan proteínas, algunas restricciones. Pero en cambio el paciente oncológico sí requiere una dieta especial. ¿Y cuál es eso? Por ejemplo, cuando un paciente tiene cáncer necesita comer para mantener la energía con el fin de superar los efectos secundarios del tratamiento. Porque una quimioterapia, y muchos que están aquí han recibido quimioterapia por largos meses, se sabe que entramos en una fatiga, nos pueden dar a veces complicaciones de diarrea, dolores, no hay apetito. Entonces sí o sí requerimos una dieta distinta que un paciente que no tiene esta enfermedad, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, hay un estudio también que ha demostrado que la dieta mediterránea se asocia a una mayor probabilidad de respuesta en pacientes con melanoma. Para aquellos que no saben qué es el melanoma, es un tipo de cáncer también muy agresivo, y entonces este estudio ha demostrado, se ha hecho en pacientes con este diagnóstico y ha demostrado que una dieta mediterránea ayuda a que puedan responder mejor al tratamiento. Entonces me preguntarán, doctora, ¿qué es una dieta mediterránea? Yo quiero saber qué es esa dieta. A ver, vamos a ver en qué consiste esta dieta. Esta dieta consiste principalmente en consumir vegetales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales, consumir pescados y otros mariscos, como ya lo había dicho el licenciado, tiene que ser todo cocido, utilizar aceite de oliva como la principal fuente de grasa para cocinar, ¿no? Ya les había explicado el licenciado que era una grasa monoinsaturada. Al ser una grasa monoinsaturada, era aún más saludable, ¿no? Entonces, preparar y sazonar los alimentos de manera simple, ¿no? Sin salsas ni jugos de la carne. Entonces, es una dieta, la base de una dieta mediterránea. Para aquellos pacientes que de repente no conocen cómo es una dieta mediterránea, ya saben que lo principal que hay que priorizar ahí son los vegetales. ¿Y cómo tienen que ser los vegetales? Cocidos. Generalmente tienen que ser cocidos, ¿no? Y la carne también tiene que ser cocida. Siguiente. ¿Cuáles son los consejos para obtener más calorías y proteínas? A ver, yo les voy a decir.
Muchas veces, normalmente una persona que no tiene cáncer, ¿cuántas veces comemos? Comemos 3 veces al día. Pero yo les digo a todos mis pacientes, tienen que comer 5 veces al día, pequeñas porciones. Porque estar en periodos de largo ayuno, por ejemplo, desayuno 7 de la mañana y almuerzo 2 de la tarde, son casi 5 o 6 horas que estoy sin comer. Y un paciente oncológico no puede tener esos tiempos, tiene que comer. Entonces, ¿qué más? Tiene que escoger sus alimentos favoritos a cualquier hora del día. Por ejemplo, dice, mi comida favorita es el desayuno. Si tu comida favorita es el desayuno, ¿puedes repetir el desayuno en la hora del almuerzo porque es tu comida favorita? Sí lo puedes hacer. ¿Ya? Porque el tema es que tú comas lo que realmente te gusta, porque no es lo mismo comer disgustado o algo que no te gusta a comer algo que realmente te gusta. Entonces hay que priorizar. No espere hasta que se sienta hambriento. Muchas veces estamos esperando a tener hambre para realmente comer, ¿no? Muchas veces el alimento también entra por los ojos, entra por el cerebro. Si lo vemos ahí, una comida bien preparada, que se ve muy bien, nos encontramos en un clima agradable, con personas que nos hacen una buena conversación, sí nos da ganas de comer, ¿no? Trate de ingerir comidas altas en calorías y proteínas. Y el otro punto importante, ejercítese ligeramente, haga una caminata antes de comer para aumentar su apetito. ¿Sabían ese truco? Entonces, antes de comer, de acuerdo, cada paciente es distinto, ¿no? Cada paciente también tiene su edad y la actividad física que tienen que realizar tiene que ser distinta, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo dar unos pasos, puedo dar una vueltita al parque, puedo caminar una cuadra y regresar antes de comer. Ligero ejercicio de acuerdo a la necesidad del paciente. Beba la mayor parte de consumo de líquidos entre comidas en vez de hacerlo junto con la comida. A veces tomamos la comida y el agua, entonces nos llenamos mucho y los verdaderos nutrientes, nos llenamos de agua y no consumimos los nutrientes. Nos preparamos un caldito o nos preparamos un segundo. ¿Por dónde debemos empezar? ¿Por dónde debemos empezar? Por la carne. Si comemos el caldito, tenemos que empezar por la carne, por el huevo del caldito. Y luego ya nos tomamos el juguito del caldito, luego nos tomamos los vegetales, luego comemos el arroz. Lo primero que debemos empezar es por la carne. Hay que llenarnos la barriguita con la carne y ya lo que sobre de espacio lo podemos llenar con los vegetales, con los carbohidratos, pero primero siempre la carne. Siguiente diapositiva.